Muy buenos días, miembros de la familia. Nuestro Padre Celestial nos ha permitido unas horas más, porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos en Adán. Sin embargo, Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros hemos nacido de nuevo y estamos vivos para crecer en orientación a un plan perfecto y venir a saborear la felicidad de una relación íntima con Dios. Abran por favor la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu. En verdad, con su mensaje, con su palabra, con sus estándares. Así que, unos instantes para checar que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el continuo y maravilloso privilegio de estar respirando el punto de vista divino a través de la libertad que nos has dado. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar del punto de vista divino venga a ser metabolizado por el Espíritu Santo, para que continuemos avanzando hasta la cima de la máxima glorificación de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Colosenses 3:1, ¿qué nos dice? Si por lo tanto, o sea, basado en todo lo anterior comunicado, ustedes han sido levantados con Cristo, o en Cristo más bien, que es nuestra posición, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba, o sea, todo el conocimiento, todo el punto de vista divino, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:2. Continúen pensando objetivamente acerca de las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, en lo que se refiere al punto de vista humano, de andar buscando la felicidad aquí, en cosas, en situaciones y en personas. Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y la vida de ustedes ha sido escondida junto con Cristo por medio del Dios Padre. Porque estamos en Cristo. Colosenses 3:4. Cuando el Cristo, el comisionado de nuestra salvación, nuestra vida venga a ser manifiesto, en ese tiempo ustedes vendrán a ser manifestados junto con Él en la esfera de gloria. Todavía existe, todavía se vaya a llevar a cabo todo tipo de eventos. Y algunos de ellos nosotros vamos a observar y otros vamos a participar. Y esta es la sinfonía más extraordinaria. Colosenses 3:15. Por lo tanto, otra vez, empiecen a ser impotentes. Los miembros, se está refiriendo a la naturaleza del pecado. Las cosas terrenales, producto de la caída, fornicación, vicios sexuales no naturales, pasiones degeneradas, malos deseos insaciables, búsqueda desesperada por la felicidad en lo sexual, cuya categoría de cosas continúa siendo idolatría. Y con eso nos vamos a nuestro pasaje. Podríamos continuar leyendo esto por horas. La sinfonía de sinfonías. Entréguense con perseverancia. Colosenses 4:2. Entréguense con perseverancia en la oración. Pero ya estudiamos lo que es oración.
Pros eukomai. Pros es una preposición, cara a cara. Eukomai es un verbo, deponente le llama en el griego, y deponente, y eukomai es desear, o sea, desear cara a cara con Dios, vida social con Dios. En la medida que nosotros estamos en la plenitud del Espíritu, vamos a tener hambre por la palabra de Dios. Y cuando tenemos hambre por la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Pues queremos comer. Y para comer, Dios ha diseñado todo un programa desde antes de la creación del universo para que vengamos a crecer en orientación a su plan y vengamos a ejecutar el propósito, el único propósito para el que estamos respirando. No es para cambiar el mundo, no es para hacerlo mejor. Es para venir a crecer en orientación al plan de Dios, a tal punto que amamos a Dios sobre todas las cosas y salimos de aquí con máxima capacidad para apropiarnos de todo lo que está reservado para toda la eternidad. Y con eso nos vamos a la doctrina que hemos estado estudiando, a esa categorización que tiene que ver con la felicidad relacionada con la gratitud. Estamos estudiando el medidor de la gratitud. Y el medidor de la gratitud está determinado por el crecimiento espiritual. En la medida que crecemos en orientación al plan de Dios, en esa medida venimos a aumentar nuestra capacidad para la gratitud. Felicidad relacionada con la gratitud. Es nuestro punto número 2. Para que haya verdadera felicidad, la doctrina bíblica, que soy muy cuadrado, doctrina bíblica, es el punto de vista divino, registrado para nuestro crecimiento espiritual. Estamos vivos para crecer en orientación al plan de Dios. Crezcan en gracia, que es crezcan en orientación al plan. Y en el conocimiento de la persona de Jesucristo significa el venir a estar conscientes de el camino, la verdad y la vida, que vino a ser disponible para nosotros a través de la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Para que haya verdadera felicidad, la doctrina bíblica, el punto de vista divino registrado en ese increíble folleto que se llama la Biblia, debe ser más importante que lo que nosotros somos. Somos arrogantes por naturaleza. Viene con el equipo, viene con la caída. Yo, y otra persona muy importante, yo. Y la única forma en que ese yo viene a estar neutralizado es cuando estamos en la plenitud del Espíritu, tenemos hambre, nos exponemos a la palabra de Dios y decimos, sí es cierto, de veras, qué fantástico. Y lo empezamos a vivir. Y de repente nos resbalamos y ¿qué nos dice? Si citamos nuestros pecados, que es un pecado, independencia de Dios. Por eso es tan claro ese Lucifer, que dijo, yo seré como el Altísimo. Y cuando nosotros estamos fuera de comunión, es exactamente lo que estamos diciendo. Ahorita no lo necesito, ahorita no. Cuando tengo un problema, vengo con usted. Y esa es la forma en que nosotros pensamos cuando estamos en esa búsqueda desesperada, ocupados con lo cósmico, ocupados con la muerte espiritual. Pero ya nacimos, ya estamos en Cristo, pero podemos funcionar muertos experiencialmente cuando estamos fuera de comunión. Para que haya verdadera felicidad, la doctrina bíblica debe ser más importante que lo que nosotros somos. Verdadera felicidad es el desplazamiento del solucionador de problemas número 9,
que es el compartir la felicidad de Dios, nada más. Ahora, para compartir la felicidad de Dios, nosotros tenemos que crecer y crecer y crecer y crecer. Y en esa forma vamos a compartir su felicidad. Lo primero que aprendemos que tiene significado es: cita tu pecado. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos lo perdona, no porque nos arrepentimos emocionalmente. Ya hemos visto ese concepto del arrepentimiento, ha sido mal explicado. Arrepentimiento es metanoeo, cambio de mente en cuanto al miedo que tengo, cambio de mente al andar buscando la felicidad en personas, en situaciones y en cosas. Cambio de mente en estar juzgando a otros. Es un cambio de mente. Citamos nuestro pecado, regresamos a comunión y ¿qué pasa? Estamos en la plenitud del Espíritu. Regresamos al punto de partida, pero no del nacimiento físico, sino del nacimiento que está registrado cuando vino el bueno de Nicodemo, que era del Sanedrín, y le dice: nadie hace las cosas que usted hace si Dios no está con usted. O sea, no lo ha reconocido como la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Entonces Cristo le dice: usted necesita nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿qué? ¿Me necesito meter en el vientre de mi madre otra vez? Y Cristo lo ignora y regresa y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos nacidos de la carne cuando nuestro cuerpecito recibió vida de alma afuera del vientre de una mujer que es nuestra madre. Entonces, ahora, todo esto ha sido explicado desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es la importancia de la doctrina categorizada. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, descansa en la fe, descansa en lo que hayas metabolizado. Entre más hayamos metabolizado, más vamos a gozar el viaje. Porque esto es lo que es un viaje. Y Dios Padre es el director del tour. Y va a tener todo tipo de situaciones para que nosotros vengamos a ejecutar el propósito para el que estamos respirando. ¿Y cuál es el propósito? Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de miedo, libre de culpa. Y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Vas a orientarte al plan. Aunque de repente nos resbalamos. Ahora, importante. Cuando te resbale, de inmediato levántate. Porque si no, te vas a estar ensuciando y ensuciando y ensuciando. Y vas a empezar a construir un tejido cicatrizal. Nos levantamos a través de citar nuestro pecado, regresamos a comunión y nos orientamos a su plan. Orientación al plan. Eso nos lleva a estar continuamente orientados que lo más importante de nuestra existencia es venir a inhalar el punto de vista divino y exhalarlo. Y en esa forma venimos a tener un sentido personal de destino. Aquí están estos solucionadores que están siendo construidos en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios. Al estarnos exponiendo, nos damos cuenta que la palabra, esto es fantástico. Me da una seguridad. Yo quiero más. Sí, yo voy a citar mi pecado. Y cuando lo citamos tenemos hambre. Y Dios, lo más increíble, que ya nos acostumbramos, es lo que Dios ha diseñado desde antes de la creación del universo, para que nosotros y otros miembros de la familia tengan un comunicador y tengan aquello que requieran para crecer en orientación al plan de Dios. No puede darnos un mandato como crezcan en orientación al plan de Dios sin que provea todo lo necesario, que es la logística divina que estudiamos en la próxima sesión con Isaías.
Y esto ha estado disponible desde antes de la creación del universo, porque nos vio en la pantalla de la omnisciencia y proveyó todo lo necesario. Este evento que se está llevando a cabo fue programado antes de la creación de las galaxias. Y eso nos lleva a sentido personal de destino. Autoestima espiritual nos da un sentido personal de destino. El sentido personal de destino, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a empezar a tener amor personal por Dios. Y el amor personal por Dios nos va a llevar a compartir la felicidad de Dios. Y cotorreamos el punto con nuestro Padre. Eso es hora sin cesar. Y le platicamos. Y le decimos qué maravilloso del árbol, y del pájaro, y de la ardilla, y de la luz. Y qué maravillosa la adversidad que estás proveyendo. Un coronavirus es una bendición. Oiga, usted está loco, ¿qué le pasa? Nada sucede sin autorización divina. Y lo que estudiamos durante esa serie de el verdadero virus y la vacuna divina es una serie de puntos relacionados con la esencia de Dios. Y la esencia de Dios sabía exactamente lo que iba a pasar y proveyó todo lo necesario. Porque el único propósito para el que el género humano recibe vida de alma es para nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, el único propósito para continuar respirando es para crecer en orientación al plan de Dios. Y ahí vemos el poder impresionante de la naturaleza del pecado, porque a veces nos trae zarandeando por todos lados. Y entre más buscamos la felicidad, más claro está que no la tenemos. Y nunca la vamos a encontrar en este cosmos. La felicidad, la verdadera felicidad, se comparte con Dios a través del crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual tiene un medidor que es el medidor del agradecimiento, y con eso nos regresamos a nuestra clase. Ahí está. Okay. Vente para acá. Entonces, queremos salir de aquí con el medidor hasta arriba. Y el medidor hasta arriba es amor personal por Dios, lo cual nos lleva a amor impersonal por el género humano, lo cual nos lleva a compartir la felicidad de Dios. Y finalmente, en la medida que nos damos cuenta de que es impresionante, que puedo trascender las circunstancias, que puedo estar en la máxima adversidad y estar en una relación íntima con Dios, orientado a su plan. La única verdadera felicidad en la vida es el compartir la felicidad de Dios. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, es imposible compartir la felicidad de Dios. Lo único que queremos es que nos dé la nieve de chocolate y la bicicleta y el sillón y la persona y las cosas. En la medida que crecemos, empezamos a saborear esa vida social con Dios. Por eso dice, ora sin cesar. Platica conmigo. Pero para querer platicar con Dios, tenemos que tener la luz prendida, estar en la plenitud del Espíritu y estar saboreando el crecimiento espiritual. Nada más para eso estamos vivos, ya lo hemos visto 1000 veces. La única verdadera, su punto 1, la única verdadera felicidad en la vida es el compartir la felicidad de Dios. Las cosas en la vida no producen la felicidad. Discúlpenme, esto está con razón. Las cosas en la vida no producen la felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con los apetitos de la carne, con los apetitos que tenemos, que muchos de ellos son perfectamente legítimos. Precisamente, acabamos de celebrar en esta nación, los Estados Unidos,
la conmemoración de el establecimiento divino. Eso fue lo que hicimos. La conmemoración del establecimiento divino. Y cada nación lo tiene disponible. El establecimiento divino tiene que ver con la palabra de Dios, con 4 instituciones divinas, para que los miembros del género humano vengan a tener la oportunidad de nacer de nuevo. Y si Dios nos ve antes de la creación del universo, en la omnisciencia divina, en un lugar en donde no va a haber la comunicación del Evangelio, en alguna forma seremos removidos o un misionero va a llegar. No tenemos que irnos ilegales a ningún lado. La ilegalidad no va con el plan de Dios. Porque he escuchado a gente que dice, es que ellos entran ilegales a un país para que vengan a nacer de nuevo. Imposible. Imposible. Importantísimo que nos demos cuenta de todo el plan. La persona que lo diseña es perfecta, así que el plan es perfecto. Y a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay 4 instituciones divinas. ¿Ok? Y por eso quiero pasar un rato con las instituciones divinas para que vengamos a entender la independencia de esta nación, los Estados Unidos de América, que vino a vivir las 4 instituciones divinas y alcanzó el máximo nivel de prosperidad. Nunca ha habido una nación en la historia del género humano que se acerque a los niveles de prosperidad. Ahora, yo puedo vivir en los Estados Unidos de América y ser no creyente y gozar el producto de el crecimiento espiritual de generaciones anteriores. Y esta es una categorización que un miembro de la familia hizo, el coronel Robert B. Thame. Dios ha ordenado ciertas leyes para la supervivencia y la libertad de la raza humana. De otra forma nos matamos, pero en 3 patadas. Ya no estaríamos aquí desde hace miles y miles de años. Él ha ordenado ciertas leyes para la sobrevivencia y la libertad de la raza humana durante el curso de la historia, para que más y más y más tengan la oportunidad de nacer de nuevo. La anarquía, cuando ésta existe cuando segmentos de naciones ignoran estas leyes. Las leyes del establecimiento divino proporcionan la libertad de cumplir el plan divino, ordenado en los decretos divinos, bajo muchos tipos de gobierno. Y eso nos va a llevar a que exista estabilidad. ¿Para qué? Para que ese medidor de gratitud crezca y crece y crece. Y podemos estar en una nación en donde estamos perseguidos y todavía Dios va a proveer todo lo necesario. Pero Dios provee a segmentos de poblaciones la estabilidad a través de la palabra de Dios para que haya la prosperidad, para que haya el orden, para que haya la policía, para que haya un sistema judicial. Y en esa forma, otros vengan a tener la oportunidad de nacer de nuevo y crecer en orientación al plan de Dios. Pero Dios va a proveer todo lo necesario a aquellos que sean positivos. Pero en la historia vemos algunas naciones en donde un remanente, que se llama un pivote, ha crecido espiritualmente y a consecuencia de eso, comunicaron eso a sus próximas generaciones y hubo orden y hubo el cumplimiento de la ley y hubo el respeto por la autoridad y hubo el castigo cuando hubiera las violaciones y hubo un ejército para proteger sus fronteras. Y todo esto es de carácter divino. Dios ha ordenado ciertas leyes para la supervivencia y la libertad de la raza humana,
durante el curso de la historia. Y esto es esencial. Esto es para celebrar la independencia de una nación. Estamos celebrando el plan de Dios. Las leyes del establecimiento divino proporcionan la libertad de cumplir el plan divino, ordenado en los decretos divinos bajo muchos tipos de gobierno. Las leyes del establecimiento divino están diseñadas del diseño, es un diseño divino para que crezcan. Recordemos, la única razón para la que continuamos vivos, la única razón para que el día de hoy Dios impute vida de alma a más de 150,000 cuerpecitos, para decirlo en números muy redondos, es para que esos cuerpecitos vengan a tener la oportunidad de buscar a Dios. Y Dios ya tiene todo listo para que aquellos que sean positivos vengan a nacer de nuevo y crezcan espiritualmente. Las leyes entonces del establecimiento divino están diseñadas y dirigidas tanto hacia el creyente como hacia el no creyente, para que exista estabilidad, para que las buenas noticias se comuniquen y para que se reúnan. Punto. Ese es el único propósito para el cual el género humano sigue respirando, para que más y más y más vengan a nacer de nuevo y los ya nacidos de nuevo crezcan espiritualmente. Las leyes afectan directamente a la libertad, la civilización, la autoridad, el evangelismo. O sea, todos estos son afectados a través de las 4 instituciones divinas diseñadas por Dios. El crecimiento espiritual, nosotros estamos reunidos ahorita en estas condiciones a consecuencia del respeto por las instituciones divinas de pasadas generaciones. Las leyes del establecimiento divino definen la libertad en términos de privacidad, de propiedad privada, de autoridad. Y cuando estos se violan, lo único que va a haber van a bloquear la comunicación de la única razón para la que el género humano está vivo. El capitalismo es el producto de la palabra de Dios, porque es el producto de la libertad. Y la libertad es el producto de las instituciones divinas. No existe tal cosa como el disfrute de la vida o la libertad sin autoridad. Todos los sistemas de libertad funcionan bajo autoridad. Y cuando se celebra en este país, como se celebró ayer, la independencia, lo primero que sale a la vista es el diseño divino, habiendo sido llevado a cabo a través de generaciones. Tanto la intimidad del individuo como la función de autoridad legítima son necesarios para la función de la libertad humana. Por lo tanto, las 4 instituciones divinas, que son, flechita, esto es importantísimo, la voluntad, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la familia y el nacionalismo. El nacionalismo es la nación. Estas son la base del establecimiento divino. Establecimiento divino para nacer de nuevo y crecer espiritualmente. Otro nace de nuevo. Y los ángeles han de estar bien. Mira, otro acaba de nacer de nuevo. Y en la medida que en una nación el número de nacidos de nuevo se orientan a la palabra de Dios, empiezan a cumplir. Lo único que se requiere es orientarse al plan de Dios.
que empieza con, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo nacido en forma única. Y el medidor de gratitud va a estar determinado por el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Por lo tanto, las 4 instituciones divinas están diseñadas para la perpetuación del género humano y para la prosperidad de las naciones. Entonces, primera institución, la volición, el libre albedrío. No nos damos cuenta de lo increíble que es esto, pues ya nos acostumbramos. Si somos millonarios, pues pensamos que eso es normal. Nos da la capacidad para tomar decisiones, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. No somos robots y tenemos conciencia de Dios. El alma está preparada para nosotros por Dios. Es un diseño de ingeniería extraordinario. Es la casa para la vida humana. Ahí es donde la vida humana vive. Conciencia de que existo, voluntad, y en esa voluntad hay una serie de normas y estándares. ¿Okay? Esa conciencia de la existencia y la voluntad es lo que va a determinar qué es lo que va a suceder en mi vida. El alma está preparada para nosotros por Dios. Es la casa para la vida humana. El cuerpo es la casa para el alma. La justicia de Dios imputa la vida humana a el alma. La vida humana reside en el alma para siempre. Nadie puede quitar la vida humana del alma. Esta es la doctrina de la seguridad humana. Estamos vivos no se nos olvide, porque en la hora del evento se nos olvida que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y ese plan está determinado por quienes somos para Dios. Entonces, 2 conjuntos de leyes: el establecimiento y el código de honor de la familia real. Nosotros vivimos en una nación, los que viven en los Estados Unidos, en donde el modo de vida cristiano ha estado vigente. Y a consecuencia del número de miembros de la familia, el impacto se ve claro en la protección de la propiedad, la protección de la libertad, con todas sus diferentes violaciones que son parte de la existencia del género humano. Entonces, importantísimo. Si bien las personas no nacen iguales o viven en igualdad, porque este es un mundo perdido, estas deben tener libertad. Libertad de elección y derecho a vivir en una sociedad libre que siga un curso de acción compatible con sus propias aspiraciones. Si yo quiero ser pintor o quiero ser marinero o en la medida que exista prosperidad, voy a tener más oportunidad de llevar a cabo aquello que me gustaría. Pero no estamos aquí primariamente para hacer lo que nos gusta. Estamos para venir a nacer de nuevo y a crecer en orientación al plan de Dios. Ahora, en la medida que exista un ambiente de establecimiento divino, va a haber más oportunidades para desarrollar nuestro coeficiente mental o nuestros gustos a través de la prosperidad. El derecho a vivir en una sociedad libre
que siga un curso de acción compatible con las aspiraciones que uno tenga. Tú debes de tener el derecho a llegar tan lejos como tus habilidades y motivaciones te llevan. Y eso va a suceder en una nación en donde se siguen o se cumplen las 4 instituciones divinas. Ningún gobierno tiene derecho a destruir la motivación diciendo que usted es mayor o menor que el otro, o proveyendo todo para nosotros. Aquí no estamos para que el gobierno provea. La función del gobierno es ver que la libertad entre las partes no se viole, nada más. No está aquí para alimentar a nadie, está para proveer un ambiente en donde los miembros de esa sociedad vengan a alcanzar máxima prosperidad. Y en la medida que violan las instituciones divinas, van a andar con la mano pidiendo sus derechos. La autoridad parental, por otro lado, es la forma de preparar a los niños para una vida normal. Existe todo un programa divino en lo que se refiere a los padres. Cuando no existe establecimiento divino en una casa, la permisidad destruye las instituciones divinas en lo que se refiere a la orientación a ellas por parte de un niño. Debe de haber el reconocimiento de autoridad y orientación a ciertos principios básicos en la vida. Ahora, todo esto nos va a llevar a que exista una serie de estándares por los cuales vamos a funcionar y nuestro medidor de gratitud va a ser más grande y más grande y más grande. La máxima expresión del amor paterno es inculcar a través de las formas de disciplina. Los niños deben ser entrenados para respetar la privacidad, la propiedad y los derechos de los demás. No para abusar de la libertad, para tener respeto por la autoridad. Aquí no estamos para abusar de la libertad, sino para tener respeto por la autoridad. Pero esto viene a través de la existencia. Hay niños que nacen en un país socialista, en donde el gobierno dice usted para acá y usted para acá. En donde el gobierno le quita a los empresarios su propiedad y se la entrega a los trabajadores. Es una violación elemental. Y los niños lo ven y van a continuar ese mismo programa. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias exigen capacitación. Veamos al niño. Tiene un alma y en esa alma los compartimentos están vacíos. Y en la medida que se expone a información del establecimiento divino, de la autoridad, entonces ese niño va a empezar a construir estándares que lo van a llevar a la prosperidad. La prosperidad es lo más fácil que hay. Lo único que hay que hacer es cumplir con las instituciones divinas. Los padres deben enseñar aplomo, objetividad, respeto por la policía. La policía representa a Dios. Un policía, cuando lo ves, está representando la autoridad divina, porque la autoridad es para que exista estabilidad y la estabilidad es para que se escuche en alguna forma, porque de tal manera amó Dios al mundo. O se escuche, abra la palabra de Dios en tal lugar, porque esa es la única razón para la que estamos respirando. Por eso cuando se festejó ayer la independencia de este país, es un momento emocional. Nacionalismo. Si toda la raza humana funcionara en las bases del internacionalismo, el género humano ya se hubiera destruido. Es más, las primeras Naciones Unidas fueron desbandadas por Dios. El internacionalismo está prohibido
como algo malo por la palabra de Dios. Para perpetuar la raza humana y llevar la historia a su conclusión lógica, Dios ha diseñado a la nación para proteger la libertad y los derechos de un número X de personas en este planeta, con el propósito de que haya estabilidad, para que se comuniquen las buenas noticias y se comunique la palabra de Dios a los que ya hayan nacido de nuevo. Con el juicio divino de las Naciones Unidas, originales en la Torre de Babel, la raza humana se dividió entonces, y es muy interesante, se dividió en naciones. Y esta división se basó originalmente en normas raciales, geográficas y lingüísticas. Okay. Ahora, en una nación, aquellos que nacen de nuevo deben de entender que el color, la raza, es inconsecuente. Lo que es consecuente es porque de tal manera amó Dios al mundo y que haya suficiente estabilidad para acudir a la clase de Biblia. Todo lo demás es inconsecuente. Y haya un ejército para proteger sus fronteras. Y no debe de existir ese abuso de la autoridad y ese demandar derechos. A medida que la raza humana continuaba en la historia, las verdaderas distinciones raciales fueron borradas, aunque originalmente se siguió cierto patrón en lo que se refiere al idioma y a la raza. Pero en la medida que la raza humana continuaba en la historia, las verdaderas distinciones raciales fueron borradas en el surgimiento de la civilización, donde es inconsecuente cuál es tu color o tu descendencia. Por lo tanto, la pureza racial es un mito y nunca debe ser seguida. La raza es utilizada por políticos, algunos de ellos, para crear problemas falsos y para abusar del poder disponible en una nación. La formación de la nación judía estableció el estándar perfecto de lo que debe ser una entidad nacional. Y lo importante de la entidad nacional no es la felicidad, sino el orden y la estabilidad, el respeto por la ley, por el semáforo, por los impuestos. Al César lo que es del César. La prueba bíblica de que el nacionalismo está autorizado por Dios se encuentra en Génesis 10:5, Deuteronomio 32:8, Hechos 17, 26 y 28. Génesis 10:5. A partir de estos fueron pobladas las costas de las naciones, según sus territorios, cada uno según su idioma, conforme a sus familias en sus naciones. Esa fue la forma original. Hechos 17, 26. Él los hizo uno, cada nación de los hombres, para que habiten en la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano el orden de los tiempos y las fronteras de su habitación. Hechos 17, 27. ¿Para qué? ¿Para qué es la estabilidad? ¿Para qué son las normas y estándares? ¿Para qué es la policía y el ejército? ¿Y la corte? ¿Y la cárcel? ¿O la ejecución? Para que busquen a Dios y de alguna manera aún a tientas palpasen y hallasen, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esa es una expresión que si vives en el lugar donde no hay establecimiento divino, Dios tiene un plan para tu vida. Y es interesantísimo ver cómo ciertas gentes son movidas de determinados puntos. Hechos 17, 28. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Como también han dicho algunos
de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Importantísimo que tengamos en cuenta estos puntos. De otra forma, vamos a perder el tiempo buscando derechos y libertad. Todas las naciones que siguen las normas del establecimiento divino poseen las siguientes características. 1. La protección interior de la libertad se proporciona a través de un sistema adecuado de aplicación de la ley. O sea, tiene que haber normas para que se puedan seguir. Un sistema de jurisprudencia y un sistema de derecho mediante el cual una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y esto lo único que muestra es claridad de mente y oportunidad a que la persona demuestre a que la persona, para que sea culpable, tiene que demostrarse su culpabilidad. La persona no tiene que mostrar su inocencia. Punto importante. Jurisprudencia y un sistema de derecho mediante el cual una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y todo esto tiene que ver con las instituciones divinas, y las instituciones divinas tienen su fundamento en la palabra de Dios, donde solo se permite un testimonio adecuado y no se permite ningún rumor, y donde no existe un doble castigo. Todos estos estándares los vemos en algunas naciones que ya alcanzaron cierto nivel de establecimiento divino. En la medida que el establecimiento, que las 4 instituciones funcionan, en esa medida va a haber estabilidad y prosperidad. La protección exterior de la libertad viene a través de un ejército fuerte y bien preparado. Es normal que quieras proteger tu propiedad y tu familia. Un gobierno de cualquier categoría debe de proteger las libertades y los derechos de sus ciudadanos sin inferir con esos derechos por el uso ilegal del poder. Ahora, todo esto lo hemos visto y vimos cierto nivel en Roma, vimos cierto nivel en otros países como Inglaterra y los Estados Unidos. Una economía debe basarse en la libre empresa y el capitalismo, lo cual es algo refrescante. Es refrescante verte de repente que no tienes nada y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Pero ves un lugar donde puedes cortar el pasto, o unas ventanas donde puedes limpiarlas, o un techo donde puedes arreglarlo, y cualquier tipo de actividad. Y si utilizas la cabeza, puedes empezar a construir un patrimonio, aunque sea únicamente para sobrevivir. La única razón para la que estamos vivos es para venir a nacer de nuevo. No necesitamos tener zapatos. Pero en una nación donde existe el establecimiento, va a haber la oportunidad para tener zapatos. Aquí lo importante es orientarnos por qué es que Dios establece 4 instituciones, porque eso es obvio al ver la aplicación de la palabra de Dios. Debe haber un sistema de derecho común que prohíba la delincuencia y por lo tanto proteja la libertad, los derechos, la vida y los bienes de las personas. Propiedad privada es sagrada. Debe haber un sistema de derecho que no sobrepase la ley utilizando la ley para tratar de resolver problemas sociales. Por lo tanto, la ley debe ser siempre objetiva. La distorsión subjetiva de la ley utiliza la legislación para invadir derechos de otros, para robar bienes personales, para erosionar la libertad humana. Todo en nombre del bien común.
El bien común no debe de establecer el ambiente de una nación. Lo que debe de establecer el ambiente de una nación son 4 instituciones divinas. Y con eso el bien común va a estar ahí porque el diseño es divino. Debe haber una cultura común que refleje la vida espiritual, la moral, el patriotismo. Y todo esto sucede en una nación en donde hay nacidos de nuevo, que están aplicando la palabra de Dios y empiezan a influenciar el ambiente y empiezan a suceder esas 4 instituciones divinas. Ahora, cuando existe el establecimiento divino, ¿qué va a pasar? Ninguna de estas cosas, ninguna de las instituciones divinas tendría sentido sin el principio de que el establecimiento divino, las 4 instituciones, está diseñado para evangelizar. Así que cuando celebramos la libertad de una nación, estamos celebrando la libertad para evangelizar. Ese es el máximo punto para una persona, para una sociedad, para una nación. Ninguna de estas cosas tendría sentido sin el principio de que el establecimiento divino de las 4 instituciones está diseñado porque de tal manera amó Dios al mundo y el individuo nace de nuevo y dice, hijo, a mí me gustaría conocer un poquito más de esto. Y Dios ya lo vio desde antes de la creación del universo y sabe exactamente y lo va a llevar exactamente a donde va a encontrar a su comunicador y va a estar cómodo ahí con eso. Dice el programa es divino, el establecimiento divino es para la evangelización y el crecimiento espiritual. Un sistema de autoridad mutua es necesario a través de las 4 instituciones divinas que proteja la autodeterminación individual. Debe de haber separación de la Iglesia y el Estado. Nunca deben de funcionar al César lo que es del César. Y su función es de gobernar. Mientras un gobierno permita la libertad religiosa y la autodeterminación, dicho gobierno cumple con sus normas del establecimiento divino. Por lo tanto, la separación de la Iglesia y el Estado se convierte en un estándar básico para la libertad humana. Las instituciones divinas y las leyes del establecimiento divino están diseñadas para proteger las libertades humanas con el propósito de ¿qué? Con el propósito de que les vaya bien. Pero ese que les vaya bien de Efesios 6:3, con el objeto de que lleven a cabo el ginomai, que vengan a hacer algo que no eran. En el momento en que nacemos de nuevo, venimos a hacer algo que no éramos. Ahora somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores. Ahora, el establecimiento y el cristianismo. Romanos 13:1. Que cada persona se someta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha resistido la ordenanza divina. Y los que se han opuesto recibirán condenación. De hecho, castigo, juicio, disciplina. Para sí mismos y por parte del Estado. Entonces, cuando celebramos la independencia de una nación, esa independencia, cuando verdaderamente ocurre, es porque existe la prosperidad. Y esa prosperidad está disponible. Y cada generación tiene la oportunidad. No es porque no, pues es que nosotros somos
de esta nacionalidad o vivimos en este país. Nosotros tenemos la oportunidad de ser un testimonio del poder que nos habita y de comunicar las buenas noticias a otros miembros de la sociedad para que exista la respuesta y vengan a contagiarse de el respeto por la ley. Porque este es un servidor, fíjese, porque los gobernantes no están para infundir el temor por buen comportamiento, pero por hacer lo malo. ¿Quieres no tener miedo de la autoridad? Lleva a cabo lo que es bueno. Sigue la ley y tendrás su respeto, su alabanza. Romanos 13:4. Porque este es un servidor, ese policía, ese soldado, esencialmente, y otros empleados de un gobierno a los cuales tienen autoridad sobre uno. Si estamos, por ejemplo, bajo un sistema judicial y hemos sido demandados, entonces entramos bajo la autoridad de un sistema judicial y debemos de respetarlo. Porque este es un servidor de Dios para tu beneficio. Pero si haces lo malo, teme, aguas, porque no lleva en vano la espada, en donde si se requiere la pena capital, se lleva a cabo. Pues es un servidor de Dios. Fíjense, el policía sirve a Dios para que mantenga la estabilidad, para que algunos crean y otros crezcan. Romanos 13:5, por tanto, es necesario estar en subordinación, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Okay? Porque por esto ustedes pagan impuestos, pues los gobernantes son sirvientes de Dios cuando se dedican a esto mismo. Paguen a todos lo que se les debe. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Ahora, esto solamente se lleva a cabo en una nación en donde existe el establecimiento divino. Y ayer lo celebramos en esta. Al cumplir con su función de creyente, usted hace más por su país que nadie. Mateo 21:22. Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo, ustedes lo recibirán. Y nosotros estamos aquí para funcionar en una relación íntima con Dios. Y tengo un pasaje aquí muy interesante, el pago de impuestos a César. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Quieren agarrarlo. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Estamos vivos para celebrar todo lo que Dios ha provisto, para que vengamos a nacer de nuevo y a crecer en orientación al plan de Dios. Y todo esto va a ser instrumento continuo para que en el medidor de gratitud
la aguja vaya, crece y crece y crece. En la medida que si estamos llenos del Espíritu, nos orientamos al plan de Dios, respondemos a través de citar nuestro pecado y exponernos a la palabra de Dios. Y en esa forma empezamos a amar a Dios, a amar al género humano, a compartir la felicidad de Dios y estar ocupados con la persona de Jesucristo. Gracias Dios Padre por el increíble y maravilloso privilegio de estar vivos, para venir a ver y entender todos los eventos que suceden después de la caída y todos los recursos que han sido proporcionados. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Magnífico. Y nos vemos en Isaías.